Para tener una vida saludable, satisfactoria y de éxito, la salud mental hoy en día se ha convertido en un pilar fundamental para hacer frente a las exigencias y adversidades de la vida. Se dice que el 90% de lo que pensamos de forma negativa, ¿sí?, jamás sucede. Específicamente el 91.4% de las cosas que nosotros pensamos negativamente nunca suceden. Sin embargo, este pensamiento negativo que tendemos a tener, pues impacta de igual o mayor manera que la realidad, ¿sí?, afectando al organismo y sobre todo a nuestra mente. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra salud mental? ¿A qué hace referencia? ¿A dónde te lleva tu imaginación? ¿Sí? Me gustaría que lo pensaras por un momento. Muchos han creído que la salud mental es únicamente la ausencia de enfermedades o trastornos mentales fuertemente discapacitantes, como lo que es la esquizofrenia, la psicosis, trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, ¿sí?, trastornos psicosomáticos, ansiedad, depresión, ideas suicidas, psicosis. Y creemos que si no tenemos ninguna de esas enfermedades, entonces quiere decir que tenemos una muy buena salud mental y que no hay necesidad de visitar o pedir la orientación de alguna persona especialista en la salud mental. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la salud mental va más allá de la ausencia de enfermedades mentales. La salud mental consiste en un sentimiento, en una sensación, en una satisfacción, un balance anímico de la percepción que tenemos hacia la vida. Ese grado de satisfacción y bienestar que tenemos principalmente con nosotros mismos y por consecuente se tendrá con las demás personas. Dentro de nuestra etapa inicial, ¿sí?, todos pasamos por una serie, ¿sí?, de enseñanzas, de aprendizajes, de normas, de lineamientos, de actividades, conductas que ya están establecidas socialmente. A esto le llamamos paradigmas sociales, ¿sí? Son modelos de pensamiento establecidos que ya están fuertemente ligados a nuestra sociedad y a nuestra forma de pensar y hacer las cosas. Todos pasamos por una educación inicial que está fuertemente relacionada con lo que pues tenemos por norma social, pues ser y hacer, para darle este valor agregado, ¿sí?, a la sociedad. Cuando estamos chicos, pues nos enseñan lo que son los cuidados de aseo personal, ¿sí? Aquí incluye lo que es el lavado de dientes, el bañarse, el arreglarse, ¿sí?, el lavar los trastes, el hacer el quehacer, barrer, trapear, sacudir, el cooperar con ciertas actividades. Pero también incluye lo que es la educación a nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Sabemos que tenemos que aprender a leer, que tenemos que aprender a escribir, que tenemos que aprender a hacer operaciones, ¿no?, a manejar el dinero, toda esta parte. Y que después de eso pues tenemos que empezar con nuestra vida laboral para ser productivos, ¿sí?, ante la sociedad y para llevar el dinero a nuestras familias. Entonces, la mayoría de las personas creemos o crecemos con ese tipo de educación, la cual no digo que esté mal. Sin embargo, es una educación parcial que faltaría complementarse, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las personas, por falta de conocimiento, por falta de información, por falta de las habilidades sociales, psicológicas y afectivas, pues no lo hacemos. A estas actividades me refiero, ¿sí?, a todas aquellas actividades, enseñanzas, conocimientos que están enfocados en fortalecer, en enseñar, en comprender lo que es la salud mental. Muy escasamente le enseñamos a los niños, ¿sí?, a saber cómo es que funciona el ser humano, ¿sí? Sabemos que somos cuerpos físicos, ¿sí?, que tenemos conductas, que hablamos, que decimos, que pensamos. Sin embargo, no les enseñamos cuál es el órgano, ¿sí?, cuál es la función cognitiva específicamente que hace que se puedan dar esas cosas, ¿no? No les enseñamos que tenemos un cerebro, ¿sí?, y que más allá de un cerebro, que tenemos una mente que nos permite, ¿sí?, pensar, hacer, sentir, ¿sí?, procesar, imaginar, idear, toda una serie de acontecimientos, ¿no? No les enseñamos a dominar, a controlar esa serie o impulsos emocionales o de sentimientos, ¿sí? Sabemos que nosotros como seres sociales, como seres pensantes, pues también
juega mucho un papel importante en lo que son las emociones. No les enseñamos que este órgano, que esta función cognitiva superior debe ser también entrenada, educada, domesticada, ¿no? Para poder utilizarla a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿sí? Si nosotros le enseñáramos a las personas desde la infancia a tener conocimiento, ¿sí? Uso, gestión y manejo de estas funciones cognitivas, podríamos ayudarles a las personas a que tengan estas habilidades sociales y cognitivas que nos permitan afrontar de mayor manera posible las adversidades de la vida. No nos enseñan a mirarnos, a reconocernos, a evaluarnos, a realizar un análisis crítico sobre nosotros mismos, ¿sí? Y aceptarnos como nos vemos, ¿sí? Como lo que somos. No se le enseña a los niños desde la infancia que hay emociones, que hay sentimientos y que toda esta serie o listado de emociones y sentimientos que pueden ellos llegar a tener y experimentar, ¿sí? No les enseñamos a gestionarlos. No les decimos que está bien sentir las cosas, que está bien sentir un estado anímico por cada determinada situación que les llegue a pasar, ¿sí? No les enseñamos a expresarlos y por el contrario muchas veces se llegan a reprimir, ¿no? Les decimos que no lloren, que no estén tristes, ¿no? Decimos que no se enojen. Entonces empezamos a reprimir toda esa serie de emociones y sentimientos, cuando lo ideal sería decirles que está bien que lloren, ¿sí? Está bien que lloren porque se les murió a lo mejor una mascota, ¿sí? Porque a lo mejor perdieron algún juguete. Sin embargo, nosotros creemos que por su corta edad, muchas veces los problemas que ellos pueden llegar a tener, pues no son problemas mayores. Tendemos a minimizar los problemas que le puedan llegar a pasar a nuestros hijos. Sin embargo, lo ideal sería que nosotros pudiéramos enseñarle a nuestros hijos a que existen una serie de emociones y sentimientos que van a experimentar a lo largo de su vida. Y que esta serie de emociones y sentimientos está bien que las puedan liberar, que las puedan expresar en determinados momentos, ¿no? Hacerles hincapié que está bien que las expresen, que las digan, que hay momentos para llorar, que hay momentos para reír, que hay momentos para enojarse. Lo que no está bien es que estos sentimientos y emociones perduren más allá de lo que deberían de perdurar, ¿sí? También no enseñamos dentro de la educación inicial pues que los niños deben establecer límites, estos límites personales, hasta dónde termina ella y dónde empieza la otra persona, hasta dónde debo de decir sí y hasta dónde debo de decir no, hasta dónde debo de ceder y hasta dónde no debo de ceder, hasta dónde debo ayudar y hasta dónde no debo ayudar. Esta serie de enseñanzas son las que no se aplican a nivel inicial. Sí, estas son solamente algunas de las actividades que podríamos, ¿no?, que se deberían enseñar en la educación inicial. Si nosotros combináramos esta serie de actividades con las actividades físicas, estaríamos fortaleciendo, formando personas emocionalmente pues, más saludables y más preparadas para afrontar la vida y ser mucho mayor productivos y felices. Y sobre todo no enseñamos a los niños, ¿sí? No nos enseñan a estar bien con nosotros mismos. No nos enseñan a tomarnos un tiempo para nosotros, ¿sí? Para estar en tranquilidad, para estar en paz, para reconocernos, ¿sí? Para desaprender todo lo que nos han enseñado con los paradigmas sociales. El hecho de tomarnos el tiempo y poner en blanco nuestra mente para reconocer y sentir todo lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. No les enseñamos que la salud mental es algo que se debe de procurar, que se debe de atender. Únicamente les enseñamos a los niños a que deben preocuparse por si les duele algo físico, por si se corta, por si hay alguna infección, por si hay alguna enfermedad física, ¿no? Pero no les enseñamos que más allá de la salud física se encuentra una salud mental, ¿sí? Que va a poner en juego también nuestras vidas. Porque de ella también va a depender pues qué tipo de conductas realicemos, qué tipo de decisiones estamos tomando en nuestro día a día, ¿sí? Nuestra vida, nuestro día a día, ¿sí? Se basa en una serie de decisiones que tomamos, que bien pueden ser estas positivas y seguras o negativas y peligrosas. Entonces el hecho de tener y fomentar una buena salud mental también nos da la pauta a tomar buenas decisiones o decisiones seguras, ¿sí? Decisiones que nos sumen y no que nos resten. Entonces debemos de enseñarle también a los niños
que la salud mental también es algo fundamental dentro de nuestro esquema de salud general. Debemos enseñarles que expresarse a pedir ayuda, a decir que no se sienten bien, que no saben qué es lo que está pasando, que necesitan orientación, es bueno y que también deben de hacerlo. Hablando de los paradigmas sociales, hay una reflexión muy buena, ¿sí?, que hace hincapié a lo que es un paradigma. Muchas veces este tipo de conceptos psicológicos pues no están totalmente visibles a la mayoría de la gente, ¿no? De repente la promoción de la salud mental, la información, la distribución de campañas de salud mental pues no se hace como debería hacerlo, ¿no? Y es por eso que de repente cuando hablamos o escuchamos de terminología que está relacionada con la salud mental, pues nos cuesta trabajo entenderla, y como no la entendemos pues tendemos a dejarla olvidada, ¿sale? Entonces cuando yo les hablo de un paradigma, hablo de un modelo social establecido, ¿sí? Es una forma en la cual se dice, ¿no?, está establecido cómo deben de realizarse las cosas. ¿Por qué? Porque ya se estableció, porque así se dijo, ¿no?, porque así es como siempre se ha hecho. Entonces nosotros a lo mejor hemos escuchado hablar de los paradigmas, ¿no?, que son como estereotipos sociales. Pero bueno, regresando aquí al ejemplo, tenemos que unos científicos realizaron un experimento bastante curioso, ¿sí? En este experimento pues querían ver cuál era la conducta de unos simios, de unos changos, ¿no?, cómo se comportaban de acuerdo, ¿sí?, a las creencias, a las ideas en conjunto, ¿sale? El experimento consistía en meter a 5 monos en una habitación. En medio de la habitación había una escalera larga, alta, que al final de ellas había un manojo grande y apetitoso de bananos. Cuando uno de los monos veía ese manojo, pues subía inmediatamente a tomar un banano. Pero cuando lo hacía, los científicos dejaban caer un chorro de agua fría sobre los monos que estaban abajo. Y así sucesivamente, cada uno de los monos fue subiendo a tomar un banano, y los otros monos recibían el chorro de agua fría. Poco a poco y después de un determinado tiempo, los monos fueron asociando entre tomar el banano y el chorro de agua fría, por lo cual después nadie se atrevía a subir, y si un mono los desafiaba, los demás monos lo bajaban y lo golpeaban hasta dejarlo casi inconsciente. Entonces después de un determinado tiempo pues ya nadie subía a tomar los bananos, y así no obtenían el chorro de agua fría. Sin embargo, los científicos aquí es donde empezaron a hacer el experimento, ¿sí? Cuando este mono nuevo veía el manojo de los bananos, pues se le hacía fácil subir por ellos. Entonces cuando intentaba subir a tomar un banano, los demás monos que ya habían aprendido entre tomar el banano y el chorro de agua fría, pues no lo permitían. Lo bajaban y lo golpeaban fuertemente hasta dejarlo inconsciente. El mono nuevo no tenía ni la menor idea por qué lo estaban haciendo. Y así sucesivamente cambiaron todos los monos. Cuando llegó el segundo mono intentó hacer lo mismo, subir por la escalera y tomar un banano. Sin embargo, los demás monos lo jalaron y lo golpearon fuertemente hasta dejarlo casi inconsciente, incluyendo el primer mono, ¿sí?, que también le tocó golpear al segundo mono. Y así sucesivamente cambiaron los 5 monos. Al final de cuentas, todos los monos eran nuevos, ¿sí?, y nadie se atrevía a subir y tomar un banano, con la idea de que no era bueno, aún desconociendo que al tomarlos se desprendía un chorro de agua fría. Nadie sabía cuál era la razón por la cual no se podía subir a tomar el banano, sin embargo sabían que siempre había sido así y que no tenían que hacerlo. Esta reflexión nos da a pensar, ¿qué pasaría si le pudiéramos preguntar a alguno de los monos, ¿no?, por qué no subía a tomar el banano? ¿Cuál sería su respuesta? Probablemente nos diría que no tiene la menor idea. Sin embargo, nos va a decir que siempre ha sido así, desde que llegó, y así tiene que ser. Esta reflexión nos hace una analogía de la gran similitud que tienen los monos con los seres humanos, sobre las creencias, sobre los paradigmas, los modelos sociales establecidos. ¿O será que los humanos estamos fuertemente arraigados a un pensamiento como nuestros parientes, como los simios, en los cuales nos cuesta desprendernos, separar, quebrar, romper con los paradigmas sociales establecidos anteriormente? Y que nos sea incapaz de nosotros construir o reconstruir nuestros nuevos paradigmas sociales? La salud mental está fuertemente ligada con lo que pensamos, sentimos y cómo nos comportamos.
Si nosotros logramos tener esta congruencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, es mayormente probable que tengamos una satisfacción personal. Esta satisfacción con la vida está relacionada con la valoración individual de la calidad de vida que tenemos, regida por apreciaciones subjetivas y objetivas, donde se trasciende la parte económica y se mira la percepción, opinión, satisfacción y expectativas de las personas. Abraham Maslow, un reconocido psicólogo estadounidense, propuso la pirámide de Maslow, en la cual nos muestra de forma jerárquica cuáles son los pasos, las necesidades que debemos de satisfacer en primer momento para tener una autorrealización como persona. Vemos que en la base, en la parte A, tenemos que ante todo debemos tener satisfechas las necesidades fisiológicas o básicas. Aquí nos referimos a la comida, al beber, ¿no?, al descansar. Tenemos las necesidades de seguridad, que es el hecho de sentirnos seguros, protegidos, tener una vivienda, un empleo. Las necesidades sociales, el hecho de desarrollarnos afectivamente, ¿no?, tener amistades, relaciones que nos ayuden pues a fomentar este reconocimiento social. La necesidad de autoestima, un reconocimiento propio, ¿sí?, de los logros, de los éxitos, de las metas, de lo que hacemos, de lo que tenemos, y también un reconocimiento social, qué es lo que estamos haciendo, ¿sí?, o aportando socialmente. Y finalmente en la punta nos dice que una vez que tengamos satisfechas todos estos eslabones, todos estos pisos de abajo, y ahora sí, una vez satisfechos todos los puntos de abajo, podemos llegar a una autorrealización en la cual nos encontramos bien física, psicológica y moralmente, y podemos llegar a alcanzar un desarrollo potencial. Se dice que tenemos una buena salud mental cuando tenemos conciencia de las propias aptitudes, cuando podemos afrontar presiones cotidianas de la vida, trabajar de forma productiva, contribuir a la comunidad, manejar nuestro estrés, tener una buena relación con los demás y adecuada toma de decisiones. Por el contrario, se dice que tenemos una mala salud mental cuando sufrimos cambios de humor bruscamente, ¿sí? Perdemos el interés por las cosas pequeñas, tenemos ansiedad, insomnio, estrés, tenemos pensamientos o declaraciones sobre suicidios o daño hacia otras personas. Cuando tenemos un abuso exagerado de las sustancias, cuando tenemos ira excesiva, hostilidad o comportamientos violentos. Entonces la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo puede afrontar las dificultades normales de la vida, es consciente de sus propias capacidades, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. En esta parte quiero presentarle algunos datos que se me hacen bastante interesantes y que pueden ser de mucha utilidad para nuestra vida, ¿sí? Estos datos nos los da a presentar lo que es el INEGI. Sabemos que el INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que nos permite como tal tener pues un dato, un parámetro de las incidencias, ¿no?, de la situación que se está viviendo actualmente en nuestro país. En este caso es un reporte que nos brinda la INEGI, ¿sí?, que se llama Enviaré. Esta es una encuesta nacional de bienestar autorreportado, ¿sale?, que se realizó en el 2021. Este reporte es la primera encuesta nacional de bienestar autorreportado que se realiza sobre cómo influyen aspectos de la vida personal, familiar, laboral y social en el nivel de bienestar subjetivo de la población adulta mayor, ¿sale? Cuando hablamos de bienestar subjetivo, no hacemos referencia a información objetiva que se puede medir a través de números, como lo que es a lo mejor el salario de las personas, el número de bienes, ¿no?, nivel de estudios, sino más bien en una forma subjetiva en la cual la persona pues transmite de forma personal directa, ¿sí?, su sentir, su expresar y cómo percibe la situación de la sociedad o de su hogar. Referente a los temas que estamos viendo aquí, ¿no?, que tienen que ver con lo que es la vida personal, familiar, laboral y social. Hay que entender primero que nada cuál es el término de bienestar. ¿Sí? El término de bienestar se refiere a la situación definida por el conjunto de factores necesarios para vivir bien. Y autorreportado quiere decir que hace referencia a la valoración de la persona por sí misma sobre su propia situación. En primer momento nos arroja este balance anímico, ¿sí? Nos dice que se ubica en un promedio de 5.07, en una escala de -10 a 10. Están aquí, ¿sí?, lo que son los estados de todo el país, ¿sale? Entonces vemos que empieza desde Colima hasta Tabasco.
Esta gráfica nos da el promedio del balance anímico de la población por entidad federativa, ¿sale? Entonces aquí vemos todos los estados a nivel nacional. Y nos dice que hay un promedio entre todos los estados del 5.07, que es donde se encuentra el punto rojo de aquí. Quedando mucho a deber, claro, ¿no? Vemos aquí que los estados que mayor balance anímico tienen, pues tenemos lo que es Colima, Sonora y Quintana Roo, ¿sí? Y por el contrario, los que menos balance anímico tienen es Oaxaca, Puebla y Tabasco. Y vemos aquí que las mujeres, que es la línea roja, pues tienden a percibir este balance anímico, ¿sí?, de mayor forma negativa que los hombres. Y bueno, esta gráfica nos muestra lo que es el balance anímico, ¿sí?, por áreas específicas, lo que es el buen humor contra el mal humor, el tranquilo calmado o preocupado o estresado, con energía o vitalidad, cansado o sin vitalidad, concentrado o enfocado y aburrido o sin interés, emocionado o alegre o triste o deprimido. Hay que recordar que este balance anímico resulta de los estados emocionales positivos y negativos que recuerda haber experimentado la persona durante el día anterior a la entrevista. Entonces es una información perceptiva. Y vemos aquí que también lo que fue el área específica de con energía o vitalidad o cansado sin vitalidad, pues fue uno de las áreas que mayor repercusión tienen tanto en hombres como mujeres. En esta gráfica podemos observar el promedio de satisfacción con la vida de la población por entidad federativa. Aquí no estamos hablando ya de balance anímico, sino más bien estamos hablando del grado de satisfacción que tienen las personas, ¿sí?, por estado. Es interesante ver, ¿sí?, que los estados con mayor satisfacción ante la vida se encuentra lo que es Nuevo León, Colima y Coahuila. Y por el contrario, los estados con menor satisfacción ante la vida es Guerrero, Puebla y por último tenemos a la Ciudad de México. Vemos aquí el promedio de satisfacción que tenemos a nivel nacional es de 8.45. Es importante mencionar aquí la gran similitud que tienen tanto hombres como mujeres en la percepción de la satisfacción ante la vida. Esta es una gráfica que nos arroja la INEGI muy interesante también. Sí, aquí nos habla de los eventos experimentados por la población adulta en promedio de balance anímico y satisfacción con la vida. Cuando hablamos de población adulta quiere decir personas de 18 años en adelante. Entonces aquí hace una gráfica interesante, ¿sí?, en la cual pues vemos que en el punto X tenemos el balance anímico contra el punto Y, que es la satisfacción con la vida. Dentro de lo que es el balance anímico y la satisfacción con la vida existen ciertos eventos, circunstancias, experiencias, ¿sí?, que nos van a dar los indicadores como una especie de coordenadas que nos van a ayudar a nosotros poder visualizar, ¿sí?, cuáles son esos conceptos, cuáles son esos eventos, esas circunstancias que nos permitan a nosotros tener un mejor balance anímico o una mejor satisfacción con la vida, o por el contrario, que tengamos una peor satisfacción o un peor balance anímico. Tenemos aquí algunos eventos, circunstancias que nos hablan de la economía, sí, con el punto verde. Con el punto rojo tenemos las relaciones, con el punto rosa tenemos las relaciones, con el punto rojo tenemos la violencia y con el punto azul tenemos el ámbito laboral. Entonces vemos aquí dos líneas, ¿sí? La línea de la satisfacción con la vida vemos que se encuentra de forma vertical, ¿sale? Y tenemos que el balance anímico se encuentra lo que es la línea de forma horizontal. En esta cruz que vemos aquí es el promedio, ¿sí?, en el que se encuentran en esos dos ámbitos de su vida. Entonces de aquí mismo se genera pues los parámetros. Todo lo que se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, que es todo esto, ¿sí?, quiere decir que hay escasez, que hay deficiencia, que hay mayores problemas, menor satisfacción y menor balance anímico. En este cuadrante superior derecho se encuentra todo lo contrario, todo lo que nos genera bienestar, todo lo que nos da satisfacción y todo lo que nos permite tener un mayor balance anímico. En estos dos cuadrantes que tenemos aquí, en el cuadrante superior izquierdo, sí tenemos al grupo de personas que se encuentran con un buen balance anímico, sin embargo no tienen la satisfacción con la vida. Y en este cuadrante inferior derecho tenemos al grupo de personas que bien tienen lo que es la satisfacción con la vida, pero no tienen ese balance anímico, ¿correcto?
Entonces, bueno, vamos a rescatar estos dos cuadrantes que nos dicen cuáles son las deficiencias, cuáles son las cosas que nos permiten pues ni tener satisfacción ni tener balance, y por el otro lado lo que nos permite tener un buen balance anímico y lo que nos permite tener esa satisfacción por la vida. ¿Sale? Entonces vemos aquí que lo que más impacta en los seres humanos, ¿sí?, y que nos reduce considerablemente nuestro balance anímico y la satisfacción ante la vida, se encuentra lo que es la violencia, sobre todo la agresión física por alguien con el que compartimos vivienda. Aquí podemos hacer referencia tal vez a la pareja, a un hermano, a un padre, una madre, un tío, ¿sí?, a todas aquellas personas con las cuales estamos en contacto día tras día. Esto merma enormemente nuestra salud mental. De aquí le sigue lo que es la agresión física por algún conocido, ¿sí?, la agresión física por alguien desconocido también. Aquí entra lo que es la violencia laboral, claro. Tenemos aquí el punto de las relaciones. El hecho de terminar con alguna pareja, con su pareja, también genera, ¿no?, esta deficiencia en la satisfacción por la vida, ¿no? Esto incluso pesa más, vemos que pesa más que el hecho de pedir prestado para solventar gastos, ¿sí?, mes con mes, ¿no? Quedarse sin trabajo también es un factor importante. En la economía vemos que el hogar no podrá cubrir gastos del próximo mes, ¿no? Padecer discriminación, sufrir amenaza de extorsión o delito. En esta parte de recuperar algún trabajo pues también ayuda, ¿no? No sabe si el hogar podrá cubrir gastos del próximo mes, pues está a punto de pasar, de salir de esos parámetros de bienestar. El no saber si podrá la persona solventar o cubrir sus gastos del próximo mes, pues también genera, ¿no?, menos satisfacción. Y recuperar un trabajo perdido, pues también se encuentra en ese límite. Y por el lado contrario, lo que sí nos permite tener un buen balance anímico y una buena satisfacción con la vida, sí, es que las personas no padecen discriminación, ¿no?, que no piden prestado para solventar sus gastos del mes, y que el hogar podrá cubrir gastos de los próximos meses. Estas son las circunstancias, sí, que nos permiten tener este balance adecuado. En esta gráfica nos arroja el porcentaje de población con síntomas de depresión por entidad federativa. Aquí por el lado contrario, sí, entre mayor sea el número, pues mayores síntomas depresivos tienen las personas. Entonces aquí vemos que la línea roja, que es el de las mujeres, pues presentan mayores síntomas depresivos que la de los hombres. Y a nivel promedio nacional nos encontramos en un 10.7, que es bastante preocupante. Los estados con mayor síntomas de depresión tenemos lo que es Guerrero, Tabasco y Durango. Y las entidades federativas, ¿sí?, con menor síntomas de depresión tenemos lo que es Nuevo León, ¿sí?, Sonora, ¿sí?, y Quintana Roo. Esta gráfica nos arroja por otro lado lo que son los síntomas de ansiedad, ¿sale? Igual vemos que las mujeres perciben más los síntomas de ansiedad que los hombres. Aquí nos encontramos en un promedio nacional del 44.7, ¿sí? Podemos observar que los estados que presentan mayor síntoma de ansiedad son Puebla, Chiapas y Michoacán. Y por el contrario, las entidades federativas que presentan menores síntomas de ansiedad son Quintana Roo, Baja California y Nuevo León. Al igual que la gráfica anterior, aquí hacemos referencia entre lo que es el balance anímico con la satisfacción con la vida. Sin embargo, los factores son otros. Tenemos aquí el contexto, la religión, la relación de pareja y el logro educativo. Es interesante mencionarles, ¿sí?, que una de las principales razones por las cuales la vida no se encuentra satisfecha ni en balance anímico es porque no tiene una buena relación de pareja. Esto merma muchísimo la calidad de vida, ¿sale? Y el hecho de trabajar con las prestaciones pues nos genera justamente ese balance satisfactorio con la vida. También como dato importante es mencionar que las personas que no tienen religión también se encuentran dentro de este cuadrante de insatisfacción, mientras que las personas que sí tienen una religión pues presentan mayores niveles de calidad de vida. En esta gráfica vemos que aquí ya cambiaron lo que son las variables, ¿sí?, tanto X como Y. Tenemos aquí en X lo que son los síntomas de ansiedad con los síntomas de depresión. En esta gráfica se va a comportar muy parecida a la anterior, pero aquí van a estar de forma invertida, ¿sí?, lo que son los resultados. Tenemos aquí entonces que el cuadrante inferior izquierdo pues va a ser lo que más está mermando o lo que más está contribuyendo a que haya síntomas de ansiedad y depresión
y por lo tanto el cuadrante superior derecho va a ser lo que nos está mermando o lo que nos está provocando síntomas de depresión y ansiedad. Entonces lo que nos está ayudando a mantener y a controlar esa ansiedad y la depresión es que el hogar podrá cubrir los gastos del próximo mes, que no se pida prestado para gastos corrientes y que no hayan padecido discriminación. Y por el lado contrario, todo lo que sí nos genera ansiedad y depresión es la agresión física por alguien que vive con nosotros, agresión física por alguien conocido, el terminar con parejas, agresión física, ¿sí? Padecer discriminación, quedarse sin trabajo, pedido prestado, ¿no? El hogar no podrá cubrir los gastos del próximo mes, sufrir amenazas de extorsión. Todo esto es lo que nos genera estos síntomas de depresión y estrés. En esta gráfica igual vemos que tenemos aquí X, que es la ansiedad, y Y, depresión, pero aquí vemos que los factores pues son otros. Aquí tenemos las redes de apoyo, relaciones, redes sociales y cuidados. Se me hace muy interesante también esto y los quería compartir. Y vemos que contar con una red de apoyo familiar en caso de emergencia pues nos va a ayudar, ¿sí?, a contrarrestar esos niveles de ansiedad y de depresión, ¿sí? El hecho de expresarnos, vean, el hecho de expresarnos en las redes sociales pues también nos está ayudando a controlar esos niveles de ansiedad y estrés. Es importante recalcar que la necesidad tan grande que tenemos nosotros de ser expresados, de expresarnos, de decir las cosas, ¿no?, de hablarlas, ¿no? Y por el otro lado, ¿no?, también el hecho de no tener una familia, ¿no?, en caso de emergencia pues también nos genera esa sensación de estrés y de depresión. No tener familia, no contar con esa red de apoyo, que no se acostumbre a reunirse con los familiares, que el hecho de cuidar, también esto es súper interesante, el hecho de cuidar o cohabitar con personas enfermas, ¿no?, también nos va a generar esos sentimientos de estrés y de depresión. En esta gráfica tenemos factores como lo que es el deporte, la salud, la empatía con la vida no humana y el consumo. El hecho de hacer meditación, ejercicio o practicar algún deporte nos está ayudando en mayor medida a controlar esos niveles de ansiedad y estrés. Así que si ustedes no están haciendo ni meditación, ni ejercicio o algún deporte, es buen momento para que lo empiecen a hacer. El hecho también, vean, esto es súper interesante, me pareció súper interesante, que dice que el no cohabitar con mascotas también nos está ayudando a mantener esos niveles de ansiedad o estrés, ¿sí? Aunque pareciera, ¿no?, que el hecho de cohabitar con las mascotas puede ser de gran ayuda para controlar esos niveles de ansiedad y estrés, pues no, aquí las estadísticas, los números nos dicen que no, que el hecho de no tener una mascota nos puede ayudar a reducir esos niveles de ansiedad y estrés. Tal vez faltaría hacer una investigación más exhaustiva, ¿no?, de cuáles son las razones. Probablemente tener un animal o una mascota, que muchas veces no es una ni dos, sino son 4, ¿sí?, pues implica el hecho de tener tiempo para ellos, ¿no?, y sobre todo dinero, ¿no?, dinero para satisfacer sus necesidades pues básicas de todos los días. El hecho de no hacer meditación, ejercicio genera estrés, ansiedad, mucha o total dificultad para recordar y concentrarse, mucha o total dificultad para bañarse, vestirse o comer, pues eso merma considerablemente, ¿no? He tenido dificultades para consumir alcohol, drogas, también merma. Y pues vivir con una persona que también sea que tenga alguna adicción hacia la droga. Y bueno, esos son como algunos datos que sí son un poco tal vez tediosos, medios pesados, pero se me hacen muy buenos para analizar, para quedarnos, porque podemos rescatar mucha información y aplicarla tanto a nivel laboral como personal o familiar, ¿sale? También por datos del INEGI nos dice que la expectativa de no poder sufragar los gastos del mes afecta al 43.4% de la población adulta, casi la mitad, casi el 50%, en tanto que el 11.3% manifestó incertidumbre al respecto. La Enviare 2021 captó que el 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa. Ansiedad severa, o sea, son personas que aquí ya requieren de un tratamiento farmacológico, psicológico muy marcado, ¿sale? Entonces son personas que pues tienen dificultades, ¿no?, el hecho de afrontar la vida, las adversidades, de realizar sus actividades cotidianas, mientras que el otro 31.3% revela síntomas de ansiedad mínima o de algún tipo de grado. Algunas recomendaciones que les podemos ofrecer, que les podemos recomendar, es analizar cuáles son nuestras limitaciones de creencias educativas, paradigmas sociales que nos están impidiendo, ¿sí?, romper con los viejos patrones
¿sí? Aquellas cosas que nos están impidiendo aprender nuevamente las cosas, ¿no? Para poder cambiar así, ¿sí? Ese chip social que muchas veces en los cuales quedamos arraigados de las generaciones anteriores. Hay que hablar sobre lo que pensamos y sentimos, no hay que callarnos, hay que establecernos siempre metas y objetivos, ¿sí? Una persona que tiene metas y que tiene objetivos siempre va a permanecer encendida, siempre va a permanecer pues en un estado de pasión, de alegría ante la vida. Hay que purgar toda la información mental que no necesitamos. Muchas veces nuestra mente, nuestro cerebro es como una USB, ¿sí? Pues se va llenando. Y actualmente con la inteligencia artificial como YouTube, pues es justamente eso, ¿no? Lo que más pensamos es lo que vamos a estar repitiendo, ¿sí? Si nosotros almacenamos, leemos, platicamos, pensamos, convivimos con cierta información, pues va a ser la información que se va a estar repitiendo. Y mucha de esa información es paja, ¿no? Es información que no nos está nutriendo, que no nos está sirviendo para nuestros objetivos. Entonces hay que hacer una reestructuración, hay que purgar de vez en cuando toda esa información que no necesitamos y hay que empezar por el contrario, a meter información que realmente sí nos aporte. Hay que realizar actividades al aire libre y con la naturaleza. Hay que disminuir el consumo de sustancias físicas y virtuales. Con las virtuales me refiero también a toda la cantidad, ¿sí? Toda la propaganda, redes sociales, toda la información que tenemos día con día y que no nos es útil. Y es importante asistir a terapia psicológica, ¿sale? Hay que romper con ese tabú que los paradigmas sociales nos están enseñando a que es malo, a que tenemos alguna enfermedad mental, ¿sale? No precisamente por ir a terapias que tengamos alguna enfermedad mental, sino es porque queremos impulsar, queremos mejorar, queremos fomentar y desarrollar una excelente salud mental. ¿Para qué? Para romper con esos viejos paradigmas y por el contrario, ¿no? Fomentar una buena salud mental a nuestros hijos. Recuerden que la salud mental también se procura, se consulta y se mejora.